Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Segundo programa en nuestro canal de políticas públicas. Y hoy vamos a entrar en un tema que a mí en lo personal es uno de los temas que más me gusta abordar. En realidad, cuando a uno le gusta la política, en realidad uno puede incursionar en diferentes temas. Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Torre Ejecutiva. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que bueno, que cuando hablamos acerca del Ministerio de Desarrollo Social, hablamos de uno de los temas centrales. ¿Y por qué digo centrales? Porque es un eje temático que aborda varias aristas y que el Ministerio de Desarrollo Social no es solo atender eh, la situación de calle, sino que también eh, tiene varios brazos, porque tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que no puede continuar solo, sino que tiene que articular políticas públicas con otros ministerios, con otros estados, eh, con otras situaciones, eh, porque es necesario. Y cuando hablamos de articular, hablamos de que el Ministerio de Desarrollo Social no puede quedar solo, tiene que estar articulado con la Torre Ejecutiva, articulado con el Ministerio del Interior, articulado y gestionando con el Ministerio de Salud Pública. Eso forma parte de hacer una política pública, un abordaje. Y por otro lado, la Intendencia Municipal de Montevideo, que también forma parte del área social, tiene que tener cierta monotonía también de poder utilizar este tipo de cosas para abordar la problemática de la situación de calle. Hoy vamos a hablar del Ministerio de Desarrollo Social, pero vamos a hablar precisamente acerca de un presupuesto nacional del 2025 que se proyecta hacia el 2029. Esto es solo una proyección, es un cálculo, es una forma de continuar con un abordaje de política pública enmarcada dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Y la situación de calle es una de las cosas que debe de ser atendida y donde surge la idea, quizás por ahí a mí me surge la idea de pensar en un abordaje anual de personas en situación de calle. Cuando digo un abordaje anual me estoy refiriendo a que los 365 días del año esta política debe de dar con precisión un abordaje para atender las necesidades de los más vulnerables. Y cuando hablamos de los 365 días del año estamos hablando no solo de pensar en un plan de invierno, sino que el abordaje tiene que ser un poco más amplio, tiene que ser un abordaje que tenga una mirada política, donde tiene que tener varios ejes para atender todas las situaciones de la pobreza, todas las situaciones de las personas en situación de calle, los 365 días del año. Creo que es una propuesta buena y que para mí el título sería Plan Anual de Calle. Plan de diseñar un plan de desarrollo. Anual porque es durante el año y la calle porque es situación de calle. Por eso el programa debería llamarse, o mejor dicho, no es lo que me gusta a mí, sino es un pienso para todos, ir a un abordaje de un plan anual de calle. Por ahí me parece que podríamos empezar a entender un poco más esta política. Pero también debemos entender de cómo se proyecta o cómo se proyectó una rendición de cuentas y dónde se debe vincular el presupuesto. Porque cuando hablamos de la rendición de cuentas tenemos que entender que el abordaje del presupuesto no es pedir plata por pedir. Tiene que tener una proyección. Y ese dinero tiene que ser volcado en políticas públicas de desarrollo para las personas en situación de calle.
Una rendición de cuentas seguramente es el instrumento que todos sabemos legalmente, a los que nos gusta la política sabemos que es un instrumento legal, mediante el cual seguramente el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, dará la orientación sobre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la OPP. Ahí donde se va a evaluar, seguramente, la ejecución presupuestal del año anterior y propone ajuste del presupuesto vigente, que seguramente logrará este presupuesto al ser aprobado en el Parlamento. Por eso cuando vamos al Parlamento, cuando los actores políticos tenemos que debatir el presupuesto en el Parlamento, seguramente ahí hay varias instancias que los compañeros y las compañeras seguramente ponen en tela de juicio a la hora de tener que hablar acerca de esto. El presupuesto del MIDES para el 2026 se aprobó, pero primero como parte del presupuesto nacional y luego como un ajuste, que corresponde, seguramente un ajuste debe tener una rendición de cuenta que debe seguir una ejecución de planificación. Por eso es necesario planificar. Por eso yo digo plan anual de calle. Cuando digo plan anual de calle me estoy refiriendo a que los 365 días del año esta política debe estar enmarcado para un presupuesto donde sea para el año 2026-2029. En definitiva, en síntesis, estaríamos hablando de un quinquenio. Las cifras seguramente del presupuesto presentado para el MIDES del 2026 en miles de pesos uruguayos a valores base. Seguramente podemos hacer una revisión al respecto, pero el total que el MIDES puede ejecutar para el 2026 es de 41.642 mil millones de pesos uruguayos. Esto debe de incluir, cuando hablamos de la política pública, en un gasto de funcionamiento de asistencia social planificada para el 2026. Nosotros no podemos perder el eje y la visión de que nuestro próximo objetivo para el 2026 es un objetivo que va a ese tipo de abordaje que es el de planificar el presupuesto para el próximo año, que claro, tiene una vinculación hacia el 2029. ¿Por qué digo esto? Porque la ejecución pasada en el gobierno de Martín Lema, el ex ministro de Desarrollo Social del Partido Nacional, formaron parte de una planificación oficial que logró, según mi criterio, mi pensar, en ajustarse a una rendición de cuentas donde requerían reasignaciones o créditos adicionales. Se mataron las políticas públicas, se mataron los OCAT, se mataron los jóvenes en red y nosotros debemos de pensar en una política en el próximo año para volver a captar el territorio. El Ministerio de Desarrollo Social tiene que bajar nuevamente a los territorios. Este gobierno piensa en un plan quinquenal donde el abordaje sea bajar el territorio y trabajar con la población más vulnerada. ¿Qué fue lo disponible seguramente para todo esto? Ofrecer datos sobre una ejecución de programas. Pero para tener asignaciones efectivas, los resultados deben ser en áreas programáticas y los resultados deben ser estratégicamente bien pensados. Debemos de pensar en una política de abordaje para el próximo año en efectivizar los resultados, para tener un mecanismo y un abordaje más acorde para atender las decisiones de las personas más sumergidas que están por debajo de la línea de pobreza. Una rendición de cuentas del MIDES suele incluir capítulos que describen una ejecución de políticas de protección, valoración de gasto, porque hay que saber en qué se va a gastar, y el valor del gasto en qué se va a gastar. Pero también los resultados deben de ser planificados. Debemos de tener una planificación de un presupuesto para saber dónde se va a ejecutar. Pero aparte, debemos de pensar en dónde se va a redistribuir los dineros para los más necesitados, para aquellas personas en situación de calle. Sería bueno también pensar una política para abordar la problemática de aquellas personas que no pueden acceder a la salud, que hayan dineros y recursos articulados con el Ministerio de Desarrollo Social junto con el Ministerio de Salud Pública para poder atender toda la emergencia social, sanitaria
de aquellas personas que hoy por hoy mueren a la intemperie por falta de oportunidades. También atender la tarjeta Uruguay Social, un implemento que nuestro presidente Yamandu Orsi lo viene ejecutando, hace tiempo que se viene carburando, reaccionar un 50%, es una proyección al quinquenio. Asignaciones familiares para madres con criaturas, los bonos crianza, integración de la primera infancia, programas para cifras destacadas, de una línea que también tenemos que tener ese tipo de gastos. Pero por otro lado, las cifras deben de ser claras y programáticas, como dije, pero debe tener un abordaje específico a la hora de saber cómo vamos a gastar el plan de este presupuesto. La ley número 20.416 aprueba esta rendición de cuentas, ya fue aprobado, obviamente, como ustedes lo sabrán, y ejecuta un balance presupuestal de un ejercicio del 2024, donde el presupuesto global que el gobierno planificó, cerró con resultados fiscales deficitarios reportados en su rendición. O sea que el gobierno de Martín Lema fue un gobierno deficitario porque recaudó más, pero gastó mal el dinero. ¿Se acuerdan de aquella frase? Nosotros venimos, la calle Pou decía, nosotros venimos a distribuir más de 900 millones de dólares. Bueno, los 900 millones de dólares se jugaron en recortes, se jugaron en un montón de cuestiones. Y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, basado en esta ley 20.416, fue deficitario. Y me hago cargo de lo que digo. Me hago cargo y responsable porque conozco de primera mano cuál es la urgencia necesaria y cómo es en realidad la verdadera problemática de los más desprotegidos. Resultados fiscales de definición de reportes de presupuestos en una rendición de cuentas donde el gasto fue mínimo. ¿Por qué el presupuesto para el 2024 fue de aproximadamente 24.070.850 pesos uruguayos, con una variación mínima, peso más, peso menos, sobre los créditos asignados inicialmente? Me van a decir que el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, teniendo 24.070.850.000 pesos uruguayos, no pudo resolver parte de la articulación que se venía trabajando en los gobiernos pasados. Bueno, podemos hablar de la pandemia, podemos hablar de un montón de cuestiones, pero a las personas le urge la necesidad del abordaje. La sociedad le urge la necesidad de atender y resolver esta problemática. El tema es el cómo la vamos a resolver. Porque para hablar todos hablamos. Habla la vecina, el tío, el primo, todos hablamos. Organizaciones sociales, la organización de vecinos, Universidad de la República. Todos hablan, todos opinan, pero el tema es el cómo lo hacemos. Y ahí es donde entramos con las discrepancias. Y cuando uno debate este tipo de cosas, uno trata de poner el pienso y el conocimiento. ¿Qué es lo que sucede con este dato que les acabo de tirar? Porque uno puede hablar de cifra y de número, pero el tema es el dato. Porque este dato de presupuesto fue en el 2024 y fue contenido en una rendición de cuentas. Lo que cambia para este presupuesto 2025 al 2029 es que el documento oficial, que seguramente en esta última rendición de cuentas en el Parlamento, incluye gastos para el MIDES y que se proyecta para los años del quinquenio. O sea que estamos hablando de que el próximo año, ya arrancando el 2026, habíamos arrancado con una propuesta casi al final, ahí por mediados del invierno, con la comunidad en la calle, con las puertas abiertas, que es un proyecto que uno lo conoce de primera mano porque uno estuvo en ese proyecto trabajando con personas en situación de calle, en extrema vulneración de pobreza, en la zona de Malvin Norte. Pero tenemos de pensar que
junto al Ministerio de Desarrollo Social, junto al MIDES, junto a Gonzalo Civela, junto a Carla Lima, junto a Mercedes Clara y a Daniel Gerard, debemos de pensar en un plan anual de calle. Y cuando digo plan anual de calle es no tocar lo que se hizo, no es necesario tocar puertas abiertas, es ampliar el margen, es pensar cómo vamos a redistribuir, con gente bajando a los territorios, con militantes y militantas, compañeros y compañeras, hablando con vecinos, haciendo un abordaje, trabajando estas políticas públicas como se tienen que trabajar. Porque la política pública es necesaria trabajarla. Es necesario ser autor, pensar en cómo seguir con este desarrollo. Este presupuesto para este nuevo gobierno de Yamandu Orsi, instalado, está estimado por año en miles de pesos uruguayos. Venimos del 2025 con 41.642. Hasta el 2029 se van a redistribuir 41.642 millones de pesos. Esto va a significar que para el 2026 y años sucesivos hasta el 2029 el presupuesto total que esta cartera ministerial va a tener se va a mantener en torno al 41.642 miles de pesos uruguayos, con un ajuste menor según el proyecto del presupuesto oficial. ¿Debemos de pensar esto? Claro que debemos de pensar esto. ¿Por qué? Y porque nosotros venimos a pensar en una política de abordaje social donde no haya ni vencidos ni vencedores y donde todos los ciudadanos en situación vulnerable y en situación de calle tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano del territorio. Porque cuando hablamos del territorio tenemos que incluir. Y venimos a incluir. Y cuando venimos a incluir es venir a incluir las propuestas, a incluir el pensamiento de vecinas y vecinos, a incluir los pensares y los dichos de aquellos que conocen el territorio, y eso conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, la Intendencia. Bueno, entre todos podemos articular un quinquenio donde las personas en situación de calle, sistema de emergencia de refugios y todo el tipo de situaciones que se vienen trabajando, empecemos a tratar de descomprimir una situación que rompe los ojos y una demanda de situación que la población año tras año viene reclamando acerca de qué vamos a hacer con esas personas que están a la vela del camino. Los 41.642 pesos uruguayos fue aprobado constantes de las políticas sociales del MIDES, políticas públicas, políticas de desarrollo, en una rendición de cuentas. Y la comparación de la conclusión que uno puede hacer es que el 2024 fue aprobado oficialmente en julio del 25, con el análisis del ejercicio anterior. El presupuesto ejecutado en el 24 muestra al MIDES cumpliendo casi el total de los recursos asignados. Casi, no todos. Porque el ministro Martín Lema se encargó de solucionar algún otro tipo de cuestiones, más allá de que abrió centros de 24 horas, más allá de que dio casas comunitarias y un montón de cuestiones, pero hay que atender lo estructural de la persona en situación de calle. Hubieron muchos compañeros y compañeras que murieron por hipotermia. Eso es un tema que suena año tras año. En este gobierno al compañero Gonzalo Civila le pasó y le va a pasar a cualquiera, porque uno no puede estar sabiendo cuándo una persona fallece, a qué hora, qué día y en qué momento. Para este quinquenio se establecemos los montos similares al año a año, relajándose la continuidad seguramente de unas prioridades de gasto, que puede ser un gasto social, pero que tiene que ser planificado. Planificado por el gobierno. ¿Por qué? Y porque la planificación del presupuesto se tiene que planificar para poder redistribuir los gastos.
darte una posibilidad para pensar en un plan anual de calle, a mí no me quepa ni la más mínima duda ni me tiembla el pulso. Es más, estoy convencido de que a las personas hay que atenderlas los 365 días del año. ¿Es necesario abordar este tema? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la única forma de poder atender la solución de la pobreza en el área social es atender diferentes campos, diferentes territorios, diferentes lugares que forman parte de la política del abordaje de la pobreza enmarcada, si se permite el dicho, enmarcada en una sociedad donde parece ser que los más desprotegidos, los que están a la vera del camino o los que viven en las periferias, siguen estando en condiciones vulnerables, siguen estando en asentamientos irregulares, por malas gestiones, por malas distribuciones. Una política pública tiene que tener ese abordaje. Políticas públicas, políticas de desarrollo social, políticas a nivel del Ministerio de Vivienda, políticas a nivel del Ministerio del Interior, articulando todas las patas, porque el Estado tiene que abrazar, el Estado es un abrazo hacia toda esta problemática, si queremos realmente salir de esta situación, o si se me permite el adjetivo, mejorar un poco la calidad de vida de las personas. ¿Es necesario pensar en mejorar la calidad de vida de las personas? Sí, pero también es necesario pensar de que los actores que saben de este tema, los actores comunitarios, la gente que en realidad conoce el territorio, tiene que saber que esto es una de las formas de articular con el Estado para entender cómo son las situaciones de calle. Y me parece, y esto como a modo para finalizar un poco, me parece que debemos de programar y especificar una inclusión social donde la seguridad del abordaje, el abordaje primario del alimento al apoyo familiar para observar tendencias y brechas. La seguridad alimentaria de las personas es fundamental. No podemos seguir dándole el alimento que se le está dando a las personas en situación de calle. Cuando hablamos del alimento hablamos de proteínas, hablamos de calorías, hablamos de una infraestructura que debe tener un contexto de apoyo familiar y no generar ese tipo de brechas, porque la verdad no conduce a nada. Por mi parte, esto era lo que quería más o menos analizar, esto es lo que más o menos les quería comentar en este segundo programa. Esto no son ratones de laboratorio. Las personas no son ratones o experimentos de laboratorio, son personas. Esto simplemente es un informe, es un análisis, una crítica. Yo opino, debato, digo, analizo, porque conozco de primera mano cómo es la situación. Y está bueno este tipo de programas porque nos permite canalizar y pensar otro modelo de vida, pensar otro tipo de políticas, pensar otro tipo de abordajes. Segundo programa de políticas públicas en este canal de políticas públicas. Y vamos a seguir durante toda la semana con diferentes temas. Les agradezco enormemente a los que me siguen, a los que se suscriben, a los que activan la campanita, a los que me miran, a los que no, a los que me dejan por la mitad del camino, a todos en general, porque en realidad debemos de empezar a pensar en solucionar cosas, dejar de ser la sociedad hostil, dejemos de ser la sociedad del ego para empezar a pensar en una sociedad de futuro un poco mejor. Será hasta mañana. Gracias.